Am, Se vale anotar, se vale escribir, se vale tomar nota, vaya. Este, no es muy común este tema, es muy profundo, requiere mucho tiempo de estudio, análisis, comparación, entrar a los escritos del White Memorial, em, y conocer realmente nuestras raíces. Es bueno, es bueno. Se dice por ahí que el que no sabe de dónde viene no sabe a dónde va. Y el que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Así que no queremos ser parte de esa estadística de, de la ignorancia voluntaria, porque la ignorancia es comprobado que destruye hasta el alma. Y saben qué interesante, en las leyes estatales se establece que el hecho de desconocer las leyes no te exime de un castigo. Así de fácil. Y eso proviene de la ley de Dios. El hecho de desconocer la ley de Dios no nos exime de un castigo. No va a haber excusa en aquel día. Señor, no supe, Señor, pues me engañaron. Como dijo Eva, yo, yo comí, yo creí y yo comí. Pero en aquel día no habrá excusa. Una vez que nuestro Señor Jesucristo vino a pagar el precio por nosotros. Y yo creo que es una de las mayores evidencias que tenemos para no caer en apostasía, porque todo está escrito en la historia de las Sagradas Escrituras. Y dicho sea de paso, antes que se me olvide, en el movimiento adventista del séptimo día había una materia para los pastores, para los teólogos, que se llamaba historia denominacional. Todo pastor tenía que conocer nuestra historia y compartirla con los grupos que lo enviaban a predicar, a pastorear esas ovejas. La quitaron, la quitaron por ahí después del 2000, del año 2000. También había materias del espíritu de profecía, hoy no. Am, Hoy en día, em, pues en 1957, que es a lo que consideramos la apostasía omega, es cuando se derrumban cuatro de los pilares fundamentales, los más preciosos y precisos, y fue publicado en el libro Preguntas sobre Doctrina. Este, es un libro doctrinal, vaya, es decir, ese libro es la manifestación oficial junto con lo que es el manual de iglesia y las 28 creencias. Y nosotros sabemos que los pioneros de nuestro movimiento de la fe adventista del séptimo día estaban en contra de una lista de creencias, de un credo, porque era el primer paso a la apostasía. Y también se negaron a crear un manual de iglesia. Dijeron ellos, creo que creemos, dice Testimonios para Ministros, página 18, el marco histórico, se escribe, eh, se estableció, se hizo un gran esfuerzo para no sujetarnos a una lista de creencias, porque creímos que la Biblia y el espíritu de profecía eran suficientes para nuestra fe. Y bueno, para 1931, ya que los últimos pioneros fueron bajando la tumba, pues crearon su manual. Ahora procesan a los feligreses a través de un así dice el manual y las 28 creencias, en vez de un así dice Jehová, la ley y el testimonio. Fue triste porque además publicaron, estoy haciendo esto a manera es un esbozo para conectar la historia de lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, en 1957, am, que los líderes adventistas, estoy haciendo resumen, ya lo hemos visto en detalle, nombres, fechas, lugares que tuvieron lugar estos eventos. Y finalmente aceptaron para ser reconocidos por el Concilio Mundial Nacional de Iglesias y que fueran llamados ya iglesia y no secta, cambiar los puntos doctrinales importantes. Primero que nada, la naturaleza de Cristo, ¿verdad? La naturaleza de Cristo es muy importante entenderla esta porque tiene que ver con nuestra salvación o nuestra perdición. El espíritu de profecía como un don que Dios ha dado a la iglesia de Cristo. El sábado como el sello del Dios vivo, sábado semanal. Y el lugar santísimo, Daniel 8:14, el fundamento de nuestra fe. Son 7 pilares, no 28 creencias.
Y es muy importante entender esto. Am, Cada vez se va perdiendo más nuestra historia. Tú puedes hablar con un adventista nominal que haya entrado al adventismo, no sé, 50, 60 años. Pues bueno, ya nacimos en el error. Imagínense, desde 1957 que se aceptó este cambio doctrinal y se derrumbaron esos pilares, se publicó el libro Preguntas sobre Doctrina, lo pueden conseguir en inglés, Questions on Doctrine. Este, y fue triste, un golpe certero para para la iglesia adventista. Eh, Obviamente hubo muchos que se opusieron, pero no protestaron. Jamás fueron a la conferencia general o representando a, no sé, una junta de, de obreros bíblicos que protestara contra este cambio doctrinal. Nadie, no hubo. Ah, el pastor Anderson, M.L. Anderson, que era maestro en Andrews, era experto en el santuario y resulta que cuando él solicitó reunirse con los líderes adventistas en ese entonces, pues le negaron esa oportunidad, es más, lo desfraternizaron. Él fue a la tumba a dormir triste. Ya pasado el tiempo le devolvieron las credenciales porque la familia reclamaba para evitar las protestas y escándalos. Pero él los amonestó a los líderes adventistas de que estaban cometiendo una terrible apostasía contra Jehová. Bueno, eh, para nosotros que estamos aquí presentes, abrazando, retomando eh, el conocimiento histórico de este movimiento, que damos gracias al Dios eterno porque nos permite conocer este mensaje. Cabe mencionar que todas las religiones tienen un fundador humano. Todas las religiones tienen un fundador humano. Todas, incluyendo la católica. Constantino fue el fundador de la Iglesia Católica, católica cristiana romana. Se dicen ser apostólica, a ver, pero es cristiano-romana, es al estilo Roma. No Pedro, Pedro nunca fue a Roma, nunca fue a predicar a Roma. Este, y las doctrinas de Roma papal, de la Roma católica, pues provienen de los griegos, filosofías griegas. Aristóteles, que por cierto, gran parte de lo que es el evangelio que ha predicado Tomás de Aquino y Agustín de Hipona, pues fueron tomadas de esas filosofías de los grandes estadistas, digo grandes, del tamaño de sus creencias. Este, y en eso está basada las doctrinas de la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y no es presunción, se oye como presunción, no lo es. Eh, por ahí dicen que Elena G. de White fue fundadora o cofundadora. Ella tenía 12 años cuando comenzó este movimiento en 1844. Era una niña y ya estaba este movimiento cuando ella se integra, ya estaba en proceso y lo había iniciado Guillermo Miller. Entonces, vamos a hablar un poco acerca del Gran Chasco y cómo se fue desarrollando este movimiento, pero también vamos a entrar en historia porque grandes historiadores que abrazaron la verdad presente, como Martín Lutero, Wycliffe, Zwingli o Jerónimo Knox, entre otros que vamos a analizar ahorita, eran católicos. Eran católicos de hueso colorado, pero decidieron por la verdad y arriesgaron incluso sus vidas. Y muchos murieron, como Juan Hus, Tyndale, que Dios le permitió traducir la Biblia al inglés, Lutero al alemán. Roma papal no quería que tuviéramos nuestras Biblias en nuestro idioma. Hay que recordar que el don de lenguas, acuérdense, la lluvia del Pentecostés, ¿verdad? Había medos, pardos, árabes, egipcios, turcos. Era necesario hablar en idiomas, por eso entendemos que el idioma hebreo fracasó como un idioma oficial de la iglesia de Jesucristo. Entonces, cada quien tenía que conocer a nuestro Señor Jesucristo a través de nuestro idioma y a través de las Sagradas Escrituras. Y bien, dicho esto, vamos a dar inicio a cómo se inició el don profético en este movimiento adventista de 1844. Y vamos a ver cómo surge este cumplimiento profético. Desde la ascensión de Cristo, la iglesia
ha tenido como misión el proclamar la dulce verdad del retorno de Cristo a nuestro mundo. Esto ha sido todas las verdades, la más preciosa esperanza. Pero sabemos que detrás de todo esto y los engaños que hay, Jesús nos advirtió en Mateo 24, ¿verdad? Mirad que nadie los engañe. Muchos vienen en mi nombre. Satanás había preparado toda una serie de estrategias para poder confundir a través de la verdad. A través de la verdad, porque Satanás no engañó a los ángeles caídos a través de la mentira. Lo hizo a través de la verdad, porque entre más verdad tiene un engaño, una mentira, es más creíble. Y esa fue una de sus técnicas que sigue teniendo efecto hasta el día de hoy para engañar a millones de pseudo cristianos. Entonces, en el año 31, Cristo asciende al cielo, al lugar santo. Ahí estamos. En el año 34, después de Cristo, se cumplen 70 semanas. No es el tema, no voy a entrar en las fechas proféticas. Sin embargo, tengo que mencionarlos porque hay una indicación profética de tiempo. Bueno, en el libro de Daniel hay cuatro: 1260, 1290, 1335 y 2300, que hemos venido explicando, y en su momento podremos retomar otra vez este tema. A veces asumimos que ya todos debemos saberlo, pero no. La mayoría de los adventistas no conoce su historia denominacional. No nada más los adventistas. Me ha tocado hablar con testigos de Jehová, bautistas, metodistas, católicos. De los que he platicado, ni uno conoce su historia denominacional. Y esto es triste, porque, porque entonces podemos ser engañados. ¿Será que la iglesia de Jesucristo carece del don profético? No, Dios no hace nada sin advertirnos lo que va a hacer. Por eso Jesús dijo antes de irse, dice, por eso os lo digo antes que suceda, para cuando suceda, creáis. Entonces, ah, y vamos a ver que muchos eh, eruditos, teólogos de la Iglesia Católica, que eventualmente los fueron considerando como santos, tenían cierta verdad en sus conocimientos. Así que los años se hacían décadas, las décadas siglos y milenios, y la iglesia se fue conformando una visión espiritualizadora de la segunda venida de Cristo, como la de Orígenes, la cual aceptaba que la segunda venida de Cristo se hacía latente cuando el pecador se convertía de sus malos caminos. Cuando nace la iglesia católica, hablemos del 312 después de Cristo, eh, la iglesia de Jesucristo venía padeciendo una larga historia de persecuciones por parte del Imperio Romano y de los antiguos, del antiguo Israel, de los mismos judíos. Y pues Satanás aprovechó la oportunidad para confundir a los cristianos, declarándoles que el emperador Constantino se había convertido al cristianismo y que ya no iba a haber persecución si había una reunión ecuménica y podrían ponerse de acuerdo en asuntos, en puntos doctrinales. Y así fue. Se reunieron en el concilio de Nicea en el 325 y pues ahí, después de diálogos forzados, con, con doctrinas forzadas, se establece bajo amenaza de muerte, como le ocurrió a Arrio, ¿verdad? En donde caen los tres cuernos en la visión de Daniel, para que surja el cuerno pequeño. Eran los vándalos y ostrogodos. Fueron destruidos de raíz, porque se oponían a la doctrina que estaba estableciendo el rey Constantino y su séquito de teólogos. Y ahí se fundó una religión estatal, una religión nacional, obligatoria, con el pretexto de libertad religiosa. ¿Escucharon esto? Que es lo mismo que estamos viviendo hoy. El papado promueve a través de los evangélicos, del falso profeta, una supuesta libertad religiosa,
cuando no existe, porque van a imponer el domingo como día de descanso obligatorio. Entonces no es una libertad completa, es en realidad cierta tolerancia religiosa. Y cualquiera que esté en contra de sus ideas, seremos perseguidos, seremos perseguidos. Y esto está escrito. Entonces vamos a conocer cómo eh, Dios también llegó a utilizar de los gentiles o de los católicos romanos. Un día, conversando con un hermano en la fe, es que le comenté, le dije, mira, cuando Dios no termina su obra con sus hijos y estos se rebelan o simplemente se niegan a no llevarla a cabo, Dios recurre a los gentiles, a los paganos. ¿Se ofendió? Dice, no es cierto. Dios no puede recurrir a los paganos. Le digo, no. Entonces, ¿qué pasó con Nabucodonosor? ¿Quién era él? No era pagano, era paganísimo. Incluso desafió a Dios. Intentó matar a sus hijos. Y finalmente se convirtió y se va a salvar el hombre. ¿Qué cosas? ¿Y qué me dicen de Darío y Ciro? Artajerjes. Reyes que eran paganos. Y paganísimos, porque incluso Darío estableció una ley de adoración por consejo de sus sátrapas con el propósito de asesinar a Daniel, el profeta. Ellos se convirtieron. Y Dios, incluso se lo dijo Daniel a Nabucodonosor. Le dice, mira, yo no interpreto los sueños. Es el Dios del cielo el que los interpreta. Solo soy un instrumento. Pero Él es el Dios que quita y pone reyes. Y te ha permitido a ti, Nabucodonosor, te ha escogido a ti sobre este imperio para que tú gobiernes. Impresionantes palabras. Ahora, Dios, ¿por qué tuvo que recurrir a ellos? Porque al final de cuentas todos, de alguna u otra manera, procedemos de la creación divina, de una creación de Dios, aunque no todos somos hijos de Dios. En Primera de Juan capítulo 3 dice que el que practica el pecado es hijo del diablo. Y el que practica la justicia de Cristo es hijo de Dios. Así eso se determina quiénes son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero de alguna manera venimos de una creación divina. Y, y estos varones que lograron aceptar al Dios del cielo como su Dios personal, se volvieron tan fieles que, que esto sorprende a cualquiera. Impresionante. Hubo muchos sacerdotes católicos que se fueron convirtiendo al protestantismo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí a Joaquín de Flores, 1180, que observó que en los libros de Daniel y Apocalipsis había evidencias de la segunda venida de Cristo. Esto es impresionante, es importante. Honestamente, para que este servidor se convirtiera al verdadero, a la verdadera denominación cristiana, cuestioné mucho a Dios y he fallado muchas veces. Y ruego a mi Señor reivindique mi alma, mi espíritu, y me corrija mientras hay gracia. Pero cuestioné mucho a Dios. Y puedo decir que Él me convirtió en un lugar nada favorable, en una situación nada agradable. Pero cuestioné todo, cuestioné la historia, cuestioné mi iglesia, cuestioné lo que creía mi madre. Y llegué a la conclusión que no era pecado cuestionar, que el pecado era no cuestionar y quedarme en el escepticismo. Así que comencé a buscar historiadores que no fueran cristianos. Y resulta que coincidían en la historia que aparece en los libros de Daniel y Apocalipsis. Y curiosamente en el libro de Daniel hay 12 capítulos nada más.
que fueron revelados 600 años antes de Cristo, 600 años antes de Cristo, a través del profeta Daniel, y que profetiza hasta después de la segunda venida de Cristo, en el cielo. Es impresionante. Y es una misma historia desde el Génesis al Apocalipsis. Es la misma historia con diferentes eventos, fechas, nombres, lugares, etc. Así que doblegué mi soberbia, mi orgullo, y declaré que Jehová de los ejércitos celestiales es Dios, y que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Redentor, que también es Dios. Y así ha ido esta historia. Así que vamos a entrar en este proceso de cómo surge este movimiento de la fe adventista del séptimo día, para saber en quién creemos. Esto se vio nuevamente impulsada con la Reforma Protestante, pero el reloj del Todopoderoso habría de cumplir su propósito a comienzos del siglo XVIII, cuando la mayoría de los teólogos protestantes estaban listos para aceptar un nuevo concepto de la segunda venida. Recuerden que Jesucristo es protestante. Él protesta contra el dragón, contra la bestia y contra el falso profeta, contra el pecado y contra los transgresores de su santa ley. Él protesta. Y la protesta no ha terminado. Aunque el papado haya llevado a cabo una celebración a 500 años después de la dieta de Spira en Worms con Martín Lutero en el 2017, y que los líderes adventistas participaron en ese fin de la protesta. Ted Wilson, expresidente de los adventistas, condecorado como Caballero Rosacruz por el logro que llevó a la iglesia nominal al reconocimiento, a la aceptación del fin de la protesta. Así como lo oyen, ya hemos dado esta presentación, este mensaje. Así que vamos viendo otros teólogos que fueron surgiendo a través de la historia, como Daniel Whitby, que propuso una segunda venida espiritual que sería seguida por 1000 años, donde todas las religiones renunciarían al pecado, luego de la cual Cristo volvería de manera radical. Yo no sé si ustedes han escuchado también este asunto del arrebatamiento. Creo que vamos a pasar por ahí, en este tema, en este mensaje. No quiero dar más detalles ahorita, pero me refiero a que hay vientos de doctrina de personajes que dicen ser teólogos y tener la sabiduría que Dios les ha dado esa potestad para poder interpretar las sagradas escrituras. Y vamos a ver cuántos engañadores, bueno, no, quizá no nos enteremos ahorita cuántos, pero algunos de los que mayores engañadores que hasta el día de hoy esas tendencias religiosas han llevado a muchos al engaño. Y es impresionante como gente como los testigos de Jehová, tan fieles, tan nobles a su causa, que adoran concienzudamente en un error, sean tan herméticos que no les permitan ni dialogar con alguien que sabe un poquito de Biblia, ni siquiera participar en una oración, menos recibir un folleto. Es impresionante cómo los preparan, cómo los forman, que se vuelven más fieles al cuerpo gobernante, que así llaman a sus líderes, que a Cristo, porque además no conocen la deidad de Cristo, no la reconocen. Triste. Pero hay gente noble ahí. Dios tiene pueblo en la Iglesia Católica, gran pueblo en la Iglesia Católica. Amo a los católicos. Hay mucha gente noble ahí. Y dice el Espíritu de Profecía que en los últimos días millones, miles de católicos se convertirán a esta verdad presente. Gloria a Dios. Y estoy seguro que también en las demás religiones, en las demás denominaciones que dicen ser evangélicas, Dios tiene pueblo ahí. Dios tiene pueblo ahí. Y son como las estrellas. En el día no podemos contemplarlas, pero en la noche es cuando aparecen en todo su esplendor.
y aparecerán, porque Dios siempre se ha doblado un remanente, se ha reservado un remanente que no doblará rodilla ante Baal. Tenemos aquí que en 1798 Timothy Dwight proclamaría que la venida de Cristo está ante nuestras puertas, aludiendo al concepto de Whitby. Ellos copiaban, se sentían atraídos por los mensajes de algún teólogo, se volvían sus seguidores como sus discípulos y también daban continuidad a esas creencias. La Revolución Francesa también reanimó las especulaciones en relación al milenio, a las profecías de tiempo, como las de 1260 de Daniel 7:25 y de los 2300 días de Daniel 8:14. Ya hemos platicado acerca de esta historia, ¿verdad? El cumplimiento profético, que por cierto, en 1798 es cuando se le quita el sello a las visiones de Daniel totalmente y quedan descubiertas para que todos nosotros podamos beneficiarnos de ese conocimiento y prepararnos sobre todo para la segunda venida de Cristo. Eh, es donde empieza el tiempo del fin. Alrededor del 1800, muchos comentadores protestantes estaban convencidos que la profecía de 1260 años de supremacía papal había concluido en la década de 1790. Luego la atención se comenzó a trasladar a los 2300 días. Muchos teólogos eh, comprendían que ese evento que marcó la historia mundial, donde Napoleón Bonaparte manda a Alexandre Berthier a arrestar al Papa Pío VI por los crímenes a la humanidad. Y miren qué interesante, hasta ahora nos vamos enterando de que fueron los jesuitas, el ejército secreto del papado, quienes compraron a Napoleón mucho oro, para destituir al Papa Pío VI, porque recordemos que Clemente XIII había desintegrado la orden de los jesuitas a lo que llaman el Sagrado Corazón de Jesús, que por cierto esta ley dominical en Estados Unidos se están dedicando el cardenal Dolan y el obispo Barron, que por cierto son jefes del adventista Ben Carson, son sus jefes directos, que están supuestamente en el Departamento de Libertad Religiosa, el dicasterio de la fe, lo dijo mi hermano Juan Manuel, que es la Santa Inquisición, que han declarado que Estados Unidos en el 250 aniversario de su independencia serán entregados al Sagrado Corazón de Jesús, a los jesuitas. Para los que conocemos un poquito de profecía, esto debe movernos el tapete y decir, ups, esto está cerca, esto ya se acabó, esto ya se acabó. Estados Unidos está cumpliendo profecía bíblica. En Apocalipsis 13, la segunda bestia que surge de la tierra, de la nada, y hace una imagen a la primera bestia que surge del mar, que representa gente, pueblos, muchedumbre, el papado, y se repite la historia de Esther 3, un Mardoqueo a la puerta, que no dobla su rodilla ante Amán, un sacerdote pagano, que está representado hoy en día por el papado y se une a la iglesia con el Estado. ¿Y saben qué dijo Ben Carson, el médico Ben Carson? Que no existe separación iglesia del Estado, que no está en la Constitución. Impresionante, increíble, pero cierto. Alguien que supuestamente debería estar alzando la voz y decir, claro que sí existe. En la primera enmienda, respaldada por la cuarta enmienda. Y ahora resulta que se hacen de la vista gorda y no existen. Esto me recuerda a Cab y también a los traidores en el campamento. Vamos avanzando. Joan Petrie ya marcaba el inicio de las 70 semanas con el inicio de los 2300 tardes y mañanas en el año 453. Al mismo tiempo, Hans Wood, un irlandés, marcaba el inicio de los dos periodos en el año 420. Y miren,
Tengo una Biblia, Reina Valera, 1900, a ver, aquí está, 1902. Bueno, perdón, 1602. Esta Biblia contiene las fechas de cada evento, aparece ahí el año. Y si yo voy a Esdras, capítulo 6, capítulo 7, aparece ahí que la orden que dio Artajerjes, porque viene de Darío, de Ciro y de Darío, reyes de Medo-Persia, se aplicaba, se proclamaba a través de Artajerjes para liberar al pueblo hebreo en el 457 antes de Cristo. 457 antes de Cristo. Y la Biblia no es de la denominación adventista, no es editada por ellos, es Reina y Valera, versión antigua, lo declara. Así que ahí empieza el conteo profético. Primero que nada, bueno, recuerden que el fundamento de nuestra fe está basado en Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, que son años. Y desde el 457 a 1844 son 2300 años. Se cumple ahí un evento sin precedentes cuando Cristo empieza el juicio investigador, pasando del lugar santo al lugar santísimo. Pero también dentro de esa profecía de tiempo se encuentra la de Daniel 9:24, ¿verdad? Le dice a Daniel, mira, 70 semanas son cortadas, ¿de dónde? De ahí, no lo dice, no lo especifica, pero se refiere de esa misma profecía de tiempo. Dice, para acabar con la prevaricación, hacer un pacto, acabar con el sacrificio de ungir al santo de los santos. Y esas 70 semanas se cumplieron del 457 al año 34 después de Cristo. Creo que ahí todo cuadra bien. ¿Por qué es importante mencionar estos eventos y fechas? Porque de esa manera podemos evitar vientos de doctrina. Incluso pueden consultar historiadores ateos como Flavio Josefo, que escribió que en esa matanza, ese sitio de Roma impuso ante Israel en el año 70 después de Cristo, no murió ni un cristiano porque hacían caso a su profeta Jesús de Nazaret, pero él no era cristiano. Así que hay evidencia, hay historia de grandes estadistas, historiadores que no eran cristianos. En 1790 comenzó a circular un manuscrito titulado La venida del Mesías en gloria y majestad, escrito por un sacerdote jesuita, Manuel Lacunza, que se cambió el nombre como Ben Ezra, un hombre judío, haciéndose pasar por judío. Y él escribió este libro que circuló mucho en Europa, sobre todo en España, y lo trajeron a América, al continente americano. Manuel Lacunza, él escribió ese libro que captaría la atención de los estudiosos de la Biblia, propuso la segunda venida de Cristo antes del milenio, oponiéndose al postmileniarismo de Whitby. Había contradicción. Sin embargo, miren qué interesante. Los jesuitas, que son, en pocas palabras, para describirlos, bibliotecas andando, han desarrollado doctrinas que tienen mucha verdad y tienen mucho efecto. Como han oído esta, ¿cómo le llamamos? ¿Secta o religión? A nadie le gusta que le llamen secta. No tiene nada de malo. A Jesús lo llamaban la secta del camino, la secta del nazareno, del nazareo. Y, y este jesuita dijo tantas verdades
que logró influenciar a otros historiadores de renombre de su época porque utilizaba la Biblia y utilizaba muchas fechas proféticas. Por cierto, de ahí se desprende el judaísmo mesiánico, que no voy a entrar ahí. Ese judaísmo mesiánico se ha vuelto muy común entre los bautistas y los pentecostales. Es un movimiento que busca conquistar a los judíos actuales en el territorio de Israel ahora mismo. Y vaya que ha ganado muchos adeptos, ya lo han logrado. Tienden a hablar en hebreo, mezclar hebreo con su idioma, ya sea castellano o inglés. Y les gusta celebrar las fiestas ceremoniales, aunque no hay sacrificios. Creen en las fiestas ceremoniales del viejo pacto. Y vaya que he leído sobre esto que se antoja atractivo, solemne. Y pues tiene muchos seguidores y gente noble, gente buena. Además, de ahí se comienza a crear la tendencia doctrinal del arrebatamiento, que es muy conocido entre varias denominaciones cristianas, sobre todo los bautistas. Bautistas fundamentales, claro, fundamentales. Y ellos, ahorita vamos a ver, aquí más adelante, el libro de la Cruz fue incluido en el índice de libros prohibidos el 6 de septiembre de 1824. Se escribe la Biblia Scofield y ahí habla del arrebatamiento, usa citas bíblicas ahí en los comentarios al pie, al calce de la Biblia, y usan citas bíblicas que no, en lo personal no me convencen, porque la Biblia dice que todo ojo le verá. Y esa doctrina del arrebatamiento es una trampa porque motiva a los cristianos, a sus seguidores, a creer que no van a pasar por la gran tribulación, que no tienen que prepararse en espíritu y en verdad, que Dios ya tuvo misericordia de su pueblo y que los va a arrebatar antes de la gran tribulación. Qué pena, qué triste. Quieren, solamente quieren venir por los panes y los peces. Quieren la corona sin la cruz y sin espinas. En Inglaterra, el diario The Christian Observer se ocuparía de la profecía de los 1260 años y uno de sus corresponsales, John Brown, introdujo los 2300 años entre el 457 a 1843. No fue en sí Guillermo Miller, principalmente. Ya había historiadores en Europa que habían escrito boletines que indicaban claramente que en el 457 se había dado la orden para liberar al pueblo hebreo y reconstruir sus muros, su templo. Y está en la Biblia. Les recomiendo el libro escrito por Elena G. de White de Profetas y Reyes, en el capítulo Un hombre oportuno, refiriéndose a Nehemías y Esdras. Qué historia tan hermosa. Es conmovedora la historia porque te remontas en el tiempo. Y eso es lo importante. La Biblia se lee en primera persona, singular. Israel, eres tú, soy yo. Pedro, Juan o Pablo, eres tú, soy yo. Quizás tenemos una oportunidad de ser acá o una invitación, pero decimos no. Quizá invitación a ser Judas y decimos no. Pero es así como podemos comprender mejor la Biblia. Esas fechas fueron aceptadas por William Cunningham, quien creía que al finalizar los 2300 años marcaban la purificación del santuario. Luego, Louis Way y Henry Drummond establecieron en 1826 un evento anual donde muchos teólogos y laicos se reunieron para estudiar las profecías, concluyendo que la segunda venida estaba a las puertas.
interpretando la obra de las sociedades misioneras y las sociedades bíblicas recientemente creadas como fuerte pregón de primer ángel de Apocalipsis 14. Y de estas reuniones de estudio surgieron Joseph Wolf y Edward Irving. El primero era un erudito quien luego de divagar entre protestantes católicos se dedicaría a ser misionero entre judíos, parsis, hindúes y musulmanes. Y enseñaba que la segunda venida de Cristo sucedería en 1847. Y miren qué interesante. Los musulmanes, el Corán, fue escrito por los jesuitas con una verdad oculta en ese libro. Y lo dijo un imán, un sacerdote musulmán. Narra, narra el cómo fue su conversión al cristianismo, siendo que desde el vientre de su madre fue juramentado para servirle a Alá. Y él declara que no tuvo infancia, que lo dedicaron exactamente al sacerdocio de Alá. Un erudito en el Corán, que un día descubre que en el Corán menciona el nombre de María, que Cristo fue un profeta hebreo, que devolvió la vida a un pajarillo y la vista a un ciego, y que ascendió al cielo y que prometió que iba a regresar. Y dijo, Mahoma no hizo ni dijo nada de esto. Y concluyó, entonces, dice Jesucristo es Dios. Interesante, los jesuitas son el ejército del diablo, con apariencia de ángel de luz. Incluso ellos dominan eh, la mayor parte de asociaciones filantrópicas de ayuda eh, filantrópica en casos de desastres. Son los que controlan a los capellanes. Capellán es un sacerdote católico en segundo grado según el Código de Derecho Canónico. Y, y es impresionante, ¿verdad?, cómo hoy en día dominan también lo que son organizaciones como la Cruz Roja, YMCA, Big Brothers, entre otras. Podría pasar aquí un sinnúmero de estas asociaciones civiles, y que muchas de ellas aparecen como misiones o fundaciones, es correcto, fundaciones. Y mis respetos también porque, ¿saben una cosa? Ellos están haciendo lo que nosotros debimos haber hecho hace tiempos. Tienen orfanatorios, tienen asilos de ancianos, eh, a través de, am, ¿cómo se llama esto? Los soldados de, se me olvida ahorita esta organización, que es muy filantrópica también, y eso les permite tener muchos seguidores. Los Irving trainers, sería tan, perdón, los trainers. sí, pero hay otra que recolectan ropa usada y la envían a lugares, a países pobres, que se visten de blanco, tienen como un uniforme y una cruz roja, este, están en Estados Unidos, la mayoría. Híjole, los Shriners tienen que ver mucho con la masonería. Están más conectados, vaya, con la masonería. La mayoría están relacionados, de hecho, los fundadores de las religiones evangélicas han sido masones. Masones. Fue una técnica que usaron los jesuitas para no presentarse con sotana, pero sí enviarían con corbata, con moño, a los formadores de las nuevas generaciones con esa tendencia jesuita, pero eran masones. Por ejemplo, Charles Eh, Russell, hermano, sí, también está
una que es muy famosa aquí en México, tiene un nombre en inglés, algo así como The Children's. The Children's, algo así, que es para niños, para Sí, recaudar fondos para niños de África. es También esa cierto. creo que... ah, Sí pertenece a ellos, Children's. Es una de las más recientes fundaciones. Incluso fundaciones para el cáncer. Todo eso, los jesuitas están detrás de todo esto. Y ayudan a mucha gente, por eso tienen tantos seguidores. Hay una, ¿cómo se? Comité de madres católicas que están financiando, por ejemplo, en la Cruz Roja, para personas de bajos recursos, y ellas pueden financiar operaciones, cirugías. Y estas familias quedan tan agradecidos que se vuelven a su religión. Prácticamente los compran. Y miren que la iglesia adventista debió haber hecho esto, y nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Jesús nos encargó a los huérfanos, a las viudas, a los ancianos, a los prisioneros. Y la iglesia adventista corporativa perdió su rumbo, perdió su visión. Y crearon o esas fundaciones como ACFE, ACFE Adra, y ADRA. Adra. Y ADRA, correcto, que hoy en día están sujetas a la ONU, y reciben órdenes directas de la ONU, y que la iglesia corporativa adventista sigue haciendo recolecciones para esas asociaciones, esas asociaciones o fundaciones, y ya no están sujetas a la iglesia adventista. Increíble. Por cierto, este señor Irving fue el que se unió a la doctrina de Manuel Acunza para escribir la Biblia Scofield, con un comentario bíblico que ellos escribieron en cuanto al arrebatamiento, que ha tenido mucho auge. Y bueno, aquí no le agrada una doctrina que te dicen que no vas a ser perseguido. Bonito, ¿no? Se oye bonito. Así que, sin embargo, un domingo de 1831 en su iglesia, varios asistentes comenzaron a hablar en lenguas y realizar sanaciones por fe. Su congregación se dividió al no tomar partido por ninguno de los lados y fue condenado de herejía. Murió en 1834. Ahí se comenzaba a levantar el movimiento pentecostal. En Ginebra aparecería la figura de Galsin, quien fue un celoso defensor de la segunda venida de Cristo en Alemania, y la segunda venida fue predicada también por Johann Ritter, Leonard Calvert y Jonathan Lutz. En Escandinavia, en la misma época estaba prohibida la predicación del advenimiento de Cristo bajo pena de arresto, y es por ello que los niños de no más de 6 años de edad daban discursos del advenimiento aparentemente en estado trance. O sea, como el Código Penal no condenaba a los niños. Así que preparaban a los niños para predicar estos mensajes, total, no iban a ser sancionados. Y les decían, haz como que estás en un trance para que te consideren más inocente. En Australia, Tom Playford predicaba en auditorios repletos de la esperanza bienaventurada. En la India, Daniel Wilson publicó en 1836 su libro sobre las profecías de Daniel, fijando el final de los 2300 años para 1847. Lo que quiero que comprendamos esto es de que, como creíamos que Guillermo Miller era el único que recibió esta luz acerca de Daniel 8:14, no, ya Dios venía trabajando con otros obreros bíblicos en el pasado. Esto no fue espontáneo. Esto lleva tiempo trabajando. Dios lleva un tiempo trabajando y buscando. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a decir, heme aquí, Señor, yo iré? Así que todos estos movimientos nacionales no fueron unificados por diversas razones como interés en diversas profecías. Y por final los 2300 que diferían de un movimiento a otro, pero se destacaba el carácter global de un despertar adventista. Por ahí venía moviéndose. Aquí y en Estados Unidos, William Davis
había calculado que en 1811, el final de los 2300 días que son años, que para 1847 Joshua Wilson y Alexander Campbell enseñaron que los 2300 años también terminarían en 1847. Andaban tibios, se estaban acercando a la fecha profética más de las más importantes. No puedo decir la más, pero de las más importantes de nuestra denominación, de nuestro fundamento. Y bien, un seguidor de Campbell era Samuel McCorkle. Proyectaba una avenida literal para el mismo año, pero fue Guillermo Miller quien dio una interpretación preliminar convincente a la venida de Cristo ligada a los 2300 días. Este varón llegó a ser un capitán en la guerra de Estados Unidos, en la independencia, y era ateo y se burlaba de los cristianos. Y finalmente, bueno, se retiró para ser un granjero que finalmente Dios utilizó a un hombre que no tuviera levadura de fariseo, ¿no? Que estuviera contaminado con las materias de teología como hermenéutica, escatología, neurolingüística. Los pastores están estudiando cómo hipnotizar las mentes. Increíble, esos pastores. Ay, ay, ay. Pero bueno, ellos, ellos saben a lo que le están tirando, desafiando a Dios. Miren cómo va a despertar este movimiento, como Dios está trabajando sus ángeles. Dios estaba preparando al mundo para un evento solemne. En diversas partes del globo terráqueo se desarrolló un firme y fundador interés en las profecías y en la segunda venida de Cristo, pero esta realidad se desarrolló de manera más organizada en los Estados Unidos con Guillermo Miller. Impresionante profecía. Ahí va. Vean cómo Dios trabaja. A mí me encanta Dios. Me gusta Dios porque qué paciencia nos tiene. Dijo la hermana White, estoy sorprendida como Dios no ha destruido este planeta. Creo que hemos superado los pecados de Sodoma y Gomorra y de los antediluvianos. Sí, admiremos la paciencia del Dios del cielo. Sí, Hermanito, sí. una pregunta que no sé, o sea, yo lo he escuchado en otros lugares, no sé. Siempre hay un rumor fuerte de que Guillermo Miller pertenecía a la masonería, y yo no sé hasta dónde sea verdad eso, porque yo creo que alguien puede cambiar de ¿cómo se le dice?, de creencia, pero no sé si fue cierto o nomás fue un invento. Bueno, déjenme decirles que no hay pruebas contundentes que se demuestre que él haya pertenecido a la logia masónica. No la hay. Ahora bien, en ese entonces era una tendencia, era una moda, era como pasar a un nivel social diferente en la cual pues se creía, les enseñaban, les inculcaban que eran servidores públicos que proclamaban libertad, fraternidad, este, y al pertenecer a esos grupos, pues podrían obtener el favor de otros eh, personajes en el gobierno. Entonces se creó una tendencia, pero no hay pruebas de que él haya pertenecido, y aún así suponiendo que perteneció, creo que él también estaba bajo la gracia de Jesucristo, y también comenzaron a levantar este falso de que Elena de White, porque en la tumba donde ella se encuentra, había obeliscos. Bien, ese obelisco fue puesto porque los fundadores de los Estados Unidos no creían en las cruces. Sabían que era un instrumento de tortura y muerte. Entonces decidieron colocar obeliscos que al final de cuentas viene siendo lo mismo, ¿verdad? Porque era un símbolo, es un símbolo pagano. Y más terrible todavía. No sé a cuál de los dos puede ser más terrible. Pero ya con tu cuerpo pueden hacer lo que ellos quieran. En ese entonces, en la época de Elena de White, la masonería del rito de York que se estableció en los Estados Unidos de América no aceptaba mujeres
en la logia, en las logias. No las aceptaban. Así que es imposible que Elena de White haya participado de sus logias. Son falsos testimonios para denigrar nuestro movimiento, para desanimarnos. Sin embargo, Charles Russell, fundador de los Testigos, Joseph Smith, de los Mormones, y todos los demás eran masones. Y de eso hay pruebas, porque los mismos masones tienen historia de que fueron miembros de sus logias. Entonces, Elena G. de White escribió en el libro Joyas de los Testimonios, amonestando a cualquiera de los adventistas que estuviera participando en esas logias que se retiraran de ahí, porque a Dios no le agradaba que ellos estuvieran metidos en estas logias misteriosas. Y, y algunos lo hicieron, otros prefirieron mejor renunciar al adventismo. Bien, los años en que Guillermo Miller tomó su decisión por el Señor estuvieron llenos de conflictos a nivel internacional. Pobre hombre, por un tiempo digo pobre porque sufrió mucho el desprecio, el desdén, el rechazo. Es algo horrible, ¿verdad? Creo que nuestro Señor Jesucristo también lo experimentó. Y sé que muchos de nosotros vamos a pasar por ahí, así que hay que estar preparados, porque Jesús dijo claramente, bienaventurado aquel vituperado por causa de mi nombre. Vamos a ser vituperados, maltratados, perseguidos y asesinados, porque Jesús lo dijo. La hora viene, dice, cuando os expulsarán de las sinagogas, perseguirán y matarán y pensarán que le hacen un favor a Dios. Es que a nadie le gustan las amonestaciones. Por eso las religiones están repletas de almas inconversas, porque les gustan las palabras suaves, eh, que no les amonestes de pecado, que no les hables de la disciplina bíblica, de las normas del Evangelio de Jesucristo, no les gustan. Entonces prefieren una religión licenciosa que les permita hacer y comer, vestir como ellos quieren. Y ancho es el camino de la perdición, y angosto el de la salvación. Preferimos entrar por la senda angosta, como dijo alguna vez Guillermo Miller. En Inglaterra, al saber que la Francia napoleónica estaba en conflicto con la Rusia de los zares, aprovechó en atacar a América a través de sus colonias norteamericanas en Canadá a fin de recuperar sus 13 colonias por el año allá de 1812. Y fíjense que en las 13 colonias firmantes, curiosamente es un número cabalístico de la masonería operativa, la familia Calvert y la familia... ahorita me acuerdo porque... Es importante, que fueron los fundadores de la Universidad Georgetown, que está en Washington. Ok, Carroll. John Carroll y Calvert. Ellos fueron financiados por los jesuitas. Y fueron dos familias de esas 13 firmantes de la Constitución Confederada que celebraban la independencia de Inglaterra. Ya estaban los jesuitas desde que se fundó Estados Unidos. Pues obviamente. Y de ahí, hermanos, prepararon para que Estados Unidos se convirtiera en una corporación, en una empresa de guerra. Y en 1871 ya habían declarado en quiebra a la Unión Americana y entonces, a través de las reservas federales, incorporan a Estados Unidos como una empresa bajo la ley marítima establecida por el Papa Bonifacio VIII en 1302. A partir de ahí, sus construcciones, como la Casa Blanca, el Capitolio, sería la réplica de la Capilla Capitolina del Vaticano. Son 7 capillas, 7 montes, donde se sienta la ramera. En la Capitolina se llevan a cabo todos los convenios como la de cambio climático, la Agenda 2030, el Tratado de Francia para cambio climático, todo se lleva a cabo en la Capilla Capitolina. En Washington no tengo las imágenes aquí porque no es el tema, lo he presentado anteriormente. El Capitolio tiene las mismas características y medidas de la cúpula
de la capilla que llaman de San Pedro en el Vaticano, y que tiene un obelisco, y también Washington tiene su obelisco. En Vaticano corre el río Tíber, en Washington el Tíber se convierte en Potomac. Hablan en latín. En el sistema judicial y monetario de los Estados Unidos, su lenguaje está en latín, incluso en el escudo nacional del águila que mira hacia la derecha, igual como la del Imperio Romano. O sea, todo fue planeado con definidas estrategias. Y también en 1821, antes de este evento, se reunieron en Chieri, en Viena, los jesuitas, para poder detener a estos herejes fundadores de los Estados Unidos, declarando que la Constitución que permite libertad de conciencia es la más pestilente de las herejías, que no debe haber libertad de conciencia o libertad de religión, que solamente la Iglesia Católica Cristiana Romana es la única que tiene que imperar. Mediante la infalibilidad del Papa, que ahí mismo se está declarando Dios, porque lo único infalible es Dios, y al perdonar los pecados, como lo dicen los que lo hacen los sacerdotes, quiere decir que ellos también determinan quién va al cielo y quién se va al infierno, haciéndose pasar como si fuera Dios. Pablo lo dice en 2 de Tesalonicenses 2 en adelante. Qué impresionante. ¿Se dan cuenta qué hermosa es nuestra denominación? Es historia. No es una religión saturada de doctrinas engañosas que solamente destruyen el alma y atrae a más incautos que prefieren una religión cómoda que le permita tener lo que ellos quieren. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Un mundo lleno de religiones pseudo cristianas que no son más que blasfemias y el camino hacia el infierno. Es triste. Es triste. Norteamérica organizó un débil ejército miliciano donde Guillermo Miller actuó con el grado de capitán, como grado de capitán en el ejército regular. La experiencia de Miller en la guerra, ser testigo de la muerte de sus camaradas y la difícil del conflicto, despertó en él un interés por el tema de la vida futura. Es decir, él decía, yo estaba rodeado de bombardeos. Mis compañeros fueron cayendo uno a uno, murieron todos. Dice, y yo solamente regresé, y solo yo regresé. ¿Por qué será? ¿Tendré algo especial? ¿Por qué sobreviví? Entonces, eso le llevaba a preguntarse y decir, tiene que haber un poder de lo alto que, que, este, que me haya permitido sobrevivir. Págalo. Entonces, en 1814, al saber que Napoleón había sido forzado a abdicar del trono, Gran Bretaña aprovechó la oportunidad de enviar 16,000 elementos de tropa y experimentados para tener una victoria contundente en América. Se desató en este marco la batalla de Plattsburgh, de donde nos llegó este informe del 11 de septiembre. Ya todo, le dijeron, señor, ya todo ha terminado, la batalla ha concluido, la flota británica atacó nuestra bandera. Gran destrucción de ambos lados, puedo verlo desde donde estoy escribiendo. El espectáculo fue majestuoso, noble, grandioso. Esta mañana a las 10 los británicos abrieron fuego nutrido y destructor contra nosotros, tanto por tierra como por agua. Sus proyectiles volaban como granizo. Usted no tiene idea de la batalla. Puede imaginarse lo que sentimos, pero yo no puedo describirlo. Estoy satisfecho de que puedo luchar. Sé que no soy un cobarde. 3 de mis hombres fueron heridos por una granada que explotó a 2 pies de distancia de mi persona. Esto estaba escribiendo Guillermo Miller. Su seguro servidor Guillermo Miller. Él participó con sus hombres en esta lid
donde la débil armada norteamericana, superada por 3-1, fue victoriosa y acabó con las pretensiones inglesas sobre las colonias americanas. En esa batalla donde Miller se preguntó, ¿podría haber ocurrido la victoria? ¿Por qué Dios intervino? ¿Por qué estoy con vida si todos mis compañeros murieron? Y estuve rodeado de explosiones, perdón. Al fin de la guerra, Miller volvió a su natal Lowhampton, donde comenzó a asistir a la iglesia bautista local en la que su tío Elsa predicaba con regularidad. Pronto experimentó las burlas de sus amigos deístas, quienes le presentaban los argumentos que él mismo presentó antes contra la Biblia. Se burlaba de la Biblia. Por ello, Miller comenzó a estudiar su Biblia solo con la ayuda de una concordancia de Curtin para poder responder con argumentos sólidos acerca de su fe. Miren, híjole, hay mucho que platicar y no quiero desviarlos, pero yo no sé si ustedes en el libro de Daniel han leído la palabra continuo o el continuo sacrificio. Fue puesta por la sabiduría humana. Lo dice aquí, tengo primeros escritos en la página 74 en cuanto al continuo, porque la Iglesia Adventista Corporativa siempre ha predicado que el continuo se refiere al continuo sacrificio, y no es así. Miren, en el tiempo de reunión se titula, dice, entonces vi en relación con el continuo de Daniel 8:12 que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. En algunas Biblias, sacrificio aparece con letras cursivas. En las Biblias modernas, ya aparece con letra normal, y es que los jesuitas ya han comprado las Sociedades Bíblicas Unidas, pertenecen todas a los jesuitas, así que esperemos lo peor. Biblias torcidas, Biblias adulteradas. Y él dice que, ¿cómo fue que entendió que no era continuo sacrificio? Dice, yo tuve que ir a una concordancia, no le quise preguntar a ningún pastor, porque este varón no era pastor, era un militar, un capitán. Y Dios lo llamó, porque no estaba contaminado con esa levadura de fariseo que normalmente son de mucha arrogancia. Y dice, ¿cómo entender que el continuo no es el sacrificio? Porque el sacrificio continuó con Cristo y terminó ahí. Y dice que esto lo envió a 2 de Tesalonicenses 2, donde dice, porque no vendrá Cristo sin que antes se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, aquí que se pasa como si fuera Dios, se sienta en el trono de Dios. Dice, nosotros ya sabemos qué es lo que hasta el momento lo detiene. ¿A qué se refiere? ¿Qué iba a ocurrir para que Roma pagana se hiciera a un lado y surgiera la Roma papal? Dice, tendría que terminar el continuo paganismo, caería Roma pagana y la Roma papal surgiría como gran poder temporal. Dice, ahí entendí que no se refiere al continuo sacrificio, sino al continuo paganismo. Es impresionante. Y esto también lo corrobora Urias Smith. Bueno, avancemos. Al llegar al libro de Daniel, Miller estudió las profecías de los capítulos 2 y 7, algunos de mis favoritos. Bueno, todos me gustan, el 11 también. El 2 está muy bien. Llegando a la conclusión de la segunda venida de Cristo, que debía ocurrir literalmente. Ahorita vamos a ver. Miren, lean ustedes Daniel. Y cuando lleguen al capítulo 2, posiblemente no comprendan todavía hasta que el capítulo 7 se los explique. Pero es la misma visión. Impresionante. Luego, al estudiar el capítulo 8 y el versículo 14, Miller se convenció de que la profecía de los 2310 comenzaba alrededor allá por el 457 a.C. y a esta conclusión llegó en 1818 y se emocionaba al pensar que en el 25 años todo acabaría. Él estaba seguro que Cristo vendría en 1844. En agosto de 1831, solo en su estudio, Miller cometió
prometió a Dios que si le llegaba una invitación a predicar, iría, porque era muy tímido, él no quería predicar. Solo así compartiría sus hallazgos y al paso de media hora llegó su sobrino, hijo de su cuñado, Silas Wilford, a decirle que el pastor estaba enfermo y que si por favor Guillermo Miller podría cubrirlo. Qué tremenda lucha. Para que los acompañara el siguiente domingo y les predicara sobre la segunda venida, Miller quedó anonadado, atónito. Entró al bosquecillo que rodeaba su hogar y después de luchar en oración contra Dios, pero se doblegó ante el Señor. Le dijo, Señor, yo no soy predicador, yo no soy evangelista, yo no soy pastor, yo solo soy un obrero. ¿Cómo es que me pides a mí que yo predique? Yo no sé nada. Pero él había dicho, ¿no? Si el Señor me invita, voy. Y que le llegó la invitación luego. Bueno, él no peleó aquí como dice literal, no, no es literal, peleó con Dios, sino que peleó contra su propio yo, ¿verdad? A veces nos negamos como Jonás. Jonás peleaba contra su yo, no quería ir porque pues luego los perdonas, ¿de qué sirve que les vaya a predicar? Y yo creo que eso pasa a veces con algunos de nosotros. Decimos, no, yo no puedo, yo no soy capaz, pero el Señor está esperando a que uno diga, heme aquí, envíame a mí. Y pues no le quedó otra, tuvo que ir porque el Señor lo estaba llamando. Al bosque entró un agricultor y regresó un predicador. Qué hermoso, ¿verdad? Miller comenzó a compartir su mensaje con fervor y agilidad. Pronto llegaron múltiples invitaciones y una credencial de predicador votada por su iglesia bautista local. Miller comenzó a publicar sus sermones y estudios hasta que en 1836 publicó un libro llamado Lecturas, donde presentaba sus conferencias en forma de libro. Este material llegó a las manos de Josías Litch, quien se convenció de la proximidad de la venida de Cristo. En 1838, Charles Fitch leyó las conferencias de Miller y creyó en su precisión, pero al compartir sus hallazgos fue ridiculizado por sus colegas congregacionalistas, por lo que retrocedió. Pero 3 años más tarde volvió a reafirmar su fe gracias al trabajo de Josías Litch. Y entre estos dos varones, Josías Litch y Carlos Fitch, Dios permitió que pudieran dibujar las pancartas. Ahorita vamos a ver una de ellas. Vamos a ver una de ellas, las pancartas, a ver si puedo mostrarles. Híjole. A ver, déjenme ver si las encuentro acá. Porque quizá algunos no las conozcan. Ok, un momento, por favor. Me lo tengo en diagramas. Ok, vaya. Aquí están. Voy a abrir una de estas pancartas de 1850. Espero que esta sea. Ajá. Bueno, ¿para cómo le hago para colocarla aquí? A ver, estoy haciendo al momento en que estoy hablando, a ver si logro. Está trabajando. Oh, creo que sí. Oh, gracias a Dios. Miren, recuerden que apenas estaba terminando la tarea, cuando comenzamos el mensaje de este tema. Miren. Déjenme ver si se ven. Sí, bueno. Ahí están. Miren, voy a leer también aquí en la página 74 de Primeros Escritos. Dice, he visto, dice la mensajera del Señor, dice, he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido, se refiere a esta pancarta, por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como él las quería, y que su mano cubrió y ocultó una equivocación en alguna de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. O sea,
Mientras existió la Unión antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo, pero en la confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. La cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844. El Señor me ha mostrado que el mensaje de los tres ángeles debe ser proclamado a los hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de una fecha para que Cristo venga ya no. Vi que algunos están creando una excitación falsa al predicar fijando fechas, pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso de lo que puede serlo una fecha. Vi que este mensaje puede subsistir sobre su propio fundamento y no necesita ser reforzado con fechas, que irá adelante con gran poder, hará su obra y se ha abreviado en justicia. Miren, lo que quiero es, esta pancarta tiene fechas proféticas hasta 1844. Hasta 1844. Aquí está desde la visión de Daniel 2, explicado por Daniel 7, están las 70 semanas, los 2300, Daniel 8:14, partiendo desde el 457 a.C. Esto viene a Habacuc G 2:2, correcto, ahí está. Le dice, escríbelas, escúlpelas en unas tablillas para que se entienda de corrido, para que mi pueblo lo entienda. Qué interesante. A ver si más adelante podemos compartir estas pancartas. Los mensajeros de Miller circulaban impresos, pero él no había penetrado en ninguna ciudad grande de Norteamérica. Esto cambió cuando conoció a Joshua Himes en 1839, quien organizó una serie de conferencias en Boston con Guillermo Miller como un predicador. Y gracias a la intervención de Himes, el movimiento de Miller pasó a ser un movimiento millerista nacional. Se desarrolló y fortaleció gracias a estos cuatro personajes y se predicó en otras ciudades de Estados Unidos. En locales abarrotados de personas, en 1842 se comenzaron a realizar las reuniones campestres, llegando a tener 3 temporadas hasta 1844 y llegando a congregar un total 500,000 de personas de los 17 millones que el país tenía censado. Hay que tener en cuenta que, bueno, esto no. El mundo estaba preparado. El Señor había vendado los ojos de los mileritas, pero no descubrir la exactitud del evento y predicar la dulce verdad del inminente retorno de Jesucristo. Aquí Dios estaba ocultando algo para probar a su pueblo qué tan fieles eran. Vamos a ver. Muchos estaban convencidos de la pronta venida de Cristo. Miller fue el último en fijar fechas. Varias fechas se proponían para el retorno de Cristo y las cuales, al pasar, produjeron pequeños chascos en los que esperaban la venida en 1843. Resulta que primero dijo que era en 1843, pero él no se había fijado en el calendario hebreo en cuanto a las fiestas ceremoniales, que finalmente terminaron concluyendo que eran en el otoño de 1844. Luego la atención pasó a la primavera de 1844. Pero el Señor no volvió. Entonces se pensó que el esposo tardaba en alusión a la parábola de las 10 vírgenes. Como no llegó en 1843, dijeron, hay que prepararnos, no hay que confiarnos. Esto se refiere a las 10 vírgenes, que está en Mateo, ¿qué? A 25, ¿verdad? Correcto. Entonces Samuel Snow, basado en sus cálculos de profecía con ayuda de los calendarios judíos caraítas, propuso la venida del Señor para el 22 de octubre de 1844. Y todos se pusieron nuevamente en acción. Cristo volvería en pocos días. Poco a poco, los dirigentes mileritas aceptaron una nueva fecha. El último en aceptar la fecha fue Josías Litch, el 16 de octubre. Pero quien fue golpeado por la muerte de Charles Fitch fue por una fiebre severa contraída debido a las bajas temperaturas al bautizar a 3 grupos de creyentes. Sus últimas palabras fueron, creo en las promesas de Dios. Murió confiado en que resucitaría poco después de una semana para volverse a reunir con su esposa e hijos. Murió de pulmonía. Estaba bautizando en invierno, frío. Pero él sabía que no moría. Dijo, yo voy a descansar, no lloren por mí. Ya nos vamos a ver pronto. Ya en unos días viene Cristo, nos vamos a reunir. Y miren, no llegó. Pero sabemos que la muerte es un sueño para el verdadero cristiano.
Y un minuto es como 1000 años. No se va a sentir el tiempo. Despertará igual pensando que transcurrió solamente unos días. Las prensas trabajaron sin demora, los periódicos circularon como nunca antes, los creyentes mileritas reanudaron a sus empleos, las papas no se cosecharon, se pagaron las deudas, se confesaron pecados, hasta hubieron brotes de fanatismo. Incluso los bancos, algunos bancos, tiraron su dinero a la calle y dijeron, ya Cristo viene, ya no necesitamos el dinero. Las prisiones tuvieron que liberar a algunos presos porque dijeron, pues ya no tiene caso, hay que perdonarlos. Cristo viene. Y también algunos hipócritamente decían, ¿no? ¿Qué tal si sí, es cierto? Y si viene Cristo. Este, perdonaban sus deudas y otros terminaban pagando, ¿no? En ese momento, ¿cuánto te debo? No, pues que 3000. Aquí estamos a mano, ¿ok? Me perdonas, alguien, yo no quiero deberte. Fíjense nada más. Todas esas cosas ocurrieron. En segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Dios se revela por visiones y sueños. Él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando vaya entre vosotros, profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Números 12:6. Conozcamos a los pioneros de esa iglesia adventista. A ver, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ya se me cayó algún eutico? Creo que todavía no. Bueno, si para los que están viendo por primera vez este programa, pueden ponerle pausa, hagan sus actividades y regresen después. Sé que el tema es largo, pero pocas veces nos reunimos y no siempre estaremos juntos. Así que vamos a darle, vamos a darle. Bueno, si acaso no la terminamos, pues le ponemos pausa. Miren, no tiene caso que mencione los nombres, porque casi no se ven las fotografías de todos modos. Pero fueron, bueno, Kate Lindsay, Olson, Stephen Haskell. Este pastor Haskell también publicó 2 libros de Daniel y Apocalipsis, como Urias Smith. Richard Gatsmark, Butler, Blyington John, Luther Warren, Prescott. Y aquí tenemos 3 fechas proféticas. Y estas inician desde el 508, cuando se va preparando el camino para el hombre de pecado, el hijo de perdición, hasta que en el 538 Justiniano se declara cabeza de iglesia, corrector de herejes. Ahora surge la Roma papal, que fue herido en 1798. Todo cuadra bien. Ok. Daniel 12:11, Daniel 7:25 y Daniel 12:12 hablan acerca de estas fechas. No me voy a detener aquí porque sería no alcanzar a terminar el tema. Pero ahí están. También, esto ya lo mencioné. Ok, creo que... Un momento, estaba buscando una... Aquí está. Ok, Haskell, miren lo que dijo. Voy a ampliar aquí. Para que los 2 periodos proféticos que tanto desconcertaron la mente del profeta pudieran ser más perfectamente comprendidos, Gabriel dijo, desde el tiempo que se ha quitado el continuo, es decir, desde 508, que cae el continuo paganismo, habrá 1290 días hasta el tiempo del fin, que es en 1798, donde inicia el tiempo del fin, y se le quita el sello a las profecías y lo podemos comprender. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, entonces hay una bendición pronunciada sobre aquellos que viven. En 1843, si sumamos del 508 más 1335, nos lleva a 1843, porque el sello ha sido removido de las profecías, ellas son entendidas,
Lo dijo el pastor Haskell. Bien. Luego tenemos aquí los obreros genuinos de Jesucristo deben colaborar con sus hermanos que han tenido experiencia en la obra desde el mismo comienzo del mensaje del tercer ángel. Estos avanzaron paso a paso, recibieron luz y verdad a medida que avanzaban. Soportaron una prueba tras otra. Levantaron la cruz que yacía directamente en su camino y se esforzaron por conocer al Señor, cuyas salidas están dispuestas como el alba. Usted y otros de nuestros hermanos deben aceptar la verdad tal como Dios la ha dado a los estudiosos de la profecía, que han sido guiados por una experiencia genuina y viva y han avanzado punto por punto, y han sido intensamente probados hasta que la verdad ha llegado a ser una realidad para ellos. No sabemos de ninguna otra fecha que pueda ser asignada para el comienzo de los 1290 años, sino 508, donde la abominación desoladora fue establecida 30 años más tarde, en el 538. Los santos, los tiempos y las leyes fueron entregados en sus manos, que marca el comienzo de los 1260 años. Los dos periodos terminan justo en 1798 y 1335 años evidentemente comienzan al mismo tiempo con los 1290. Ningún periodo profético puede extenderse más allá de 1844. ¿Y qué dijo Lothbrooth? Se le dijo a Daniel que debía descansar y permanecer en su heredad al final de los días. O sea, no es que iba a resucitar como muchos creen al final de estos días, no. Él recibiría su heredad. O periodos proféticos, no puedo encontrar ninguno que se extienda más allá de 1844. Dice que los periodos de 1290 y 1335 comienzan en la caída del paganismo del 508. Añadiendo 1290 años nos llevan a 1798 y 1335 años completos nos llevarían a 1844, el último periodo. No conozco ningún periodo que se pueda considerar en este lado de 1844, de modo que el tiempo en que Daniel debía estar en su heredad al final de los días era 1844. Lothbrooth en la Review Herald, 1854. Luego, James White escribe que el día y la hora de la segunda venida de Cristo no se revelan en las Escrituras, que tampoco es señalado el año en que este glorioso acontecimiento ocurrirá, y ninguno de los periodos proféticos llega hasta la segunda venida de Cristo, y que el santuario debe ser purificado al final de los 2300 días, y Daniel está en su heredad al final de 1335 días. Pero que estos acontecimientos ocurren antes de la segunda aparición de Cristo es susceptible de la prueba más clara. Ambos periodos proféticos terminaron en 1844. El cuerno pequeño de Haskell. Dice, este era un reino de larga vida. Ellos, a ver más abajo, dice, para diferentes expresiones que dan al mismo tiempo y se refieren a la misma potencia, este tiempo 3 años y medio o 42 meses o 1260 años, según se designa de manera diferente, se inició en el 538. Si se dan cuenta, todos estos pioneros del movimiento adventista coincidían. Sobre todo aquí está Urias Smith acerca de las fechas. En el libro de Daniel son 4 fechas proféticas. Todas se cumplieron en 1844. A partir de ahí ya no hay fecha profética, y si leemos Apocalipsis 10, donde declara el Señor que el tiempo no sería más. O sea, ya no hay profecías de tiempo. ¿Qué es lo que nos enseña o nos indica la segunda venida de Cristo? ¿Fechas? No. Señales. Y esas señales las encontramos en Mateo 24. Léanlo, por favor. Lean Mateo 24. Habla de señales, ya no hay fechas.
Llegó el 22 de octubre, se esperó hasta la medianoche y Cristo no volvió. Sus más acariciadas esperanzas quedaron destrozadas. Nada pudo consolar a los chasqueados mileritas. Lloraron, lloraron hasta el amanecer, porque Cristo, nuestro Redentor, no llegó cuando lo esperaban. Luego el chasco, muchos dejaron la religión, otros volvieron a sus iglesias de origen, y un tercer grupo continuó estudiando el porqué de su equivocación en la fecha del 22 de octubre. Joseph Marsh, en su Voz de la Verdad, es un periódico, en noviembre de 1844 sostenía que no había ningún error en la fecha, sino en el evento, que Cristo no vendría el 22 de octubre de 1844, sino que se cumplía Daniel 7, 9 y 10, y luego 13 en adelante. O sea, estaba el anciano de días, que es el Padre, viene Jesucristo rodeado de ángeles, y dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces comprendieron que se habían equivocado, no en la fecha, sino en el evento, que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo y comenzaba el juicio investigador. Muchos argumentaron en forma de burla que como no se cumplió esa fecha, tuvieron que cambiar su creencia. No. ¿Puede una iglesia verdadera venir de un chasco? Sí, sí, claro que sí. ¿Pedro no fue chasqueado? Pedro fue chasqueado varias veces, fue el que más fue chasqueado, ¿verdad? Los discípulos fueron chasqueados. Juan Bautista no fue chasqueado, que hasta envió a sus discípulos a preguntarle si era el Mesías Jesús. ¿Por qué? Porque pues dijo, ¿por qué estoy prisionero? ¿Que no acaso nos viene a liberar? ¿Puede una iglesia verdadera venir de un chasco? Sí, Dios utiliza el chasco como un instrumento de prueba para ver si su iglesia es fiel. En este tercer grupo también hubo divisiones. Se empezó a creer en la teoría de la puerta cerrada. Afirmaban que la obra de la predicación ya se había concluido y que solo se debían consolar unos a otros hasta la venida del Señor. Su principal dirigente, Samuel Snow, vamos a verlo para acá, un momento, aquí está. Consideró que todos los adventistas debían aceptar su punto de vista, si no eran laodicenses y Cristo los vomitaría de su boca. Declaró que rechazarlo a él era equivalente a rechazar a Cristo. Otros enseñaron que Cristo estaba sentado en una nube blanca, esperando que sus hijos le suplicaran que descendiera a través de fervorosas oraciones de día y de noche. Pickens enseñó que Cristo sí vino, pero en forma espiritual, y los que le aceptaban eran inmortales e incorruptibles. Surgieron varias tendencias. El estudio acucioso continuo de la Biblia llevó a algunos a adoptar prácticas ignoradas, como el sábado, que estaba vigente para guardarlo, el lavamiento de los pies, saludar a los demás creyentes con un saludo santo. El fanatismo no tardó en surgir, promovido por Pickens y Enoch Jacobs, y se llamó el parto espiritual. Ellos afirmaban que ya estaban en el cielo, por lo tanto, ya no debían casarse, que debían dejar a sus familiares no creyentes y unirse a nuevos compañeros, pero sin relaciones sexuales, solo para formar familias espirituales. Estaban en el gran sábado de 1000 años, por lo tanto, tampoco debían trabajar. Por todo ello, Himes y Miller promovieron la conferencia de Albany a fin de eliminar estas nuevas teorías y prácticas. Voy a mover aquí a ver, aquí, ok. Salud. Lo que pasa es que quiero que lo vean. Dice, a raíz de esta posición firme, el grupo adventista que quedó del gran chasco se dividió en 3 grupos. El primero pretendía tener la fe adventista original y tenían como dirigente a Himes, a Bliss y a Hale. Buenos días, buenas noches.
Fue el único grupo en mantener la creencia en la inmortalidad del alma. Pronto encontraron menos y menos cosas que los dividían de las denominaciones más antiguas y fueron absorbidos por las demás organizaciones religiosas. El segundo grupo se desarrolló alrededor de Nueva York, en el área de Connecticut, y consideraron que el de la muerte es un sueño del hombre y la destrucción de los malvados, que George Storrs había introducido durante el movimiento de 1844, y en 1862 Himes se unió a ellos y formaron la Iglesia Cristiana del Advenimiento. Solo trato de corregir aquí algunas figuras. Bien. El tercer grupo se centró alrededor de Rochester, en New York, y se agruparon en torno a Joseph Marsh y su Advent Harbinger en el estudioso de la Biblia. Se oponía a cualquier organización. Aún antes de la conferencia de Albany, comenzaron a surgir grupos que se llamaban a sí mismos como los Hermanos del Sábado. La Puerta Cerrada en Maine, en New Hampshire, Massachusetts y el oeste de New York, entre ellos José Bates, era el más importante. A través de un estudio intenso de la Biblia, desarrollaron una serie de doctrinas que explicaban su chasco en 1844, llegando a ser el grupo más grande de los adventistas. Mientras los grupos adventistas luchaban por retener su fe y por comprender el chasco, llegaron nuevas evidencias de que Dios había estado en ese movimiento y continuaría ejerciendo tierno cuidado y dirección, esta vez a través del don de profecía. Visiones proféticas que se manifestaron en Helena Harmon Goldman, una débil jovencita de Portland, Maine. Ella recibió una visión un día diciembre de 1844 en la que contemplaba el camino del pueblo adventista hacia la patria celestial, y una semana después recibió la instrucción de compartir lo que había visto. Ella era consciente de su debilidad, su escasa salud y limitaciones para realizar esta tarea. Una herida sufrida en la niñez la había privado de una educación formal, afectando no solo su educación, sino también su apariencia por mucho tiempo. Esto tuvo una repercusión notable en la manera en que ella se percibía. Al principio trató de resistir la comisión. Advirtió además del gran recelo de sus hermanos frente a las manifestaciones sobrenaturales, tan venidas a menos por las actividades fanáticas del doctor Georges antes del 22 de octubre. Esta oposición había desanimado a William Foy de Boston a inicios de 1842, quien recibió 2 visiones acerca de la segunda venida de Cristo y la recompensa de los justos, pero su raza negra era un impedimento poderoso. Él había declarado que Dios lo estaba llamando para ser profeta, pero él no se sintió capaz. Se sentía intimidado por la discriminación de color que se vivía en los Estados Unidos en su época. Qué triste. Dios había buscado varones, pero no había ni uno disponible. Algunos se habían llenado de soberbia. Otros creían ser iluminados por Dios y que podrían revelar visiones y profecías. Y comenzaban a formar grupos. Satanás aprovechó a río revuelto ganancias de pescadores. Y Satanás avanzó mucho en esa confusión que había. Sin embargo, sobreponiéndose a su vacilación inicial, compartió sus visiones a grandes audiencias en toda Nueva Inglaterra, pero luego Foy abandonaría la predicación de una tercera visión, oscuro para él, además por presiones financieras. Poco antes del chasco, Hazen Foss de Portland, Maine, recibió una visión similar, la primera de Helena Harmon, pero sucumbió al temor de la oposición. Tenían miedo los varones. Habían contemplado lo que le ocurrió a Guillermo Miller.
y a otros más como Snow y como Bates. Bates era un capitán marinero. Vendió su barco, vendió su casa, vendió sus propiedades para la obra del Evangelio. Y cuando Cristo no vino, se encontró que estaba en la calle y recibió muchas burlas. Así que estos varones que Dios había elegido para continuar el don de profecía, no se encontró en ellos ninguno apto, por esas razones que venimos explicando. Cuando tuvo la impresión de que había rechazado el Espíritu Santo, reunió un grupo de personas para redactar su mensaje, pero descubrió que lo había olvidado todo. Luego de un breve tiempo, su cuñada, quien era hermana mayor de Lena Harmon, lo invitó a unas conferencias. En ese entonces que Foss escuchó a la joven Elena y le advirtió que no debía rechazar el llamamiento. En adelante, Hazen no volvió a mostrar interés en los asuntos religiosos. ¡Qué triste! Rechazaron el don de profecía. Animada por sus hermanos, Elena, es que estoy recorriendo algunas diapositivas para que se puedan ver, recibió la oportunidad de dar un testimonio durante la visita a la casa de su hermana en Poland. Ella solo podía hablar en voz baja por causa de su debilidad, pero en aquella ocasión, llegando a ser escuchada de manera clara y en buen tono y continuo, así continuó por 2 horas. Este fue el inicio de una serie de manifestaciones físicas que acompañaron sus visiones, que podían ser en privado o en público. Ella generalmente exclamaba gloria, oh gloria a Dios, varias veces. Sus ojos permanecían abiertos, aparentemente sin conciencia de lo que le rodeaba. Su respiración se detenía, pero su circulación sanguínea no. Fuerza física asombrosa era otra señal de que estaba en esa visión. Una de ellas llegó a durar 4 horas, una inhalación larga y profunda anunciaba que la visión estaba acabando. Su vista se hacía escasa, como si hubiera estado mirando una luz brillante, pero luego se normalizaba. Sostuvo una Biblia de más de 10 kilos. Con una mano y con la otra señalaba la cita sin mirar, y todos corroboraban que estaba predicando la Biblia exactamente. Lo que ella decía estaba escrito. Otra manifestación más. Recuerden que el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Y para identificar un verdadero profeta de uno falso, tiene características. Una, primero que nada, no contradice a los demás profetas. La profecía que se va a anunciar tiene que estar de acuerdo con los profetas de la Biblia. 2, siempre nos amonestará de pecado. 3, lo que dice se cumple. 4, normalmente mueren en la pobreza. Estas señales sobrenaturales que acompañaban sus visiones tenían poco propósito convencer a los testigos que los mensajes enviados eran de parte de Dios. Sin embargo, algunos rehusaron creer, aseverando que era autohipnosis o mesmerismo. A medida que Lena Harmon recibía invitaciones para predicar cada vez más lejos de casa, en Massachusetts, en New Hampshire, ella iba acompañada de su hermana Sarah o Louisa Foss. Su fiel amiga se les unió un desconocido pero fervoroso joven predicador, 6 años mayor que ella, quien se convenció del origen divino de la visión de Elena. Él las cuidaba, pero esta preocupación dio pie a que se suscitaran chismes en torno a ellos, por lo que Jaime White, el joven y fervoroso predicador, le propuso matrimonio a Elena Harmon en el verano de 1846. El amor había surgido en medio de la fervorosa actividad misionera. Ellos se casaron el 30 de agosto de 1846. Las visiones de Elena Harmon tuvieron como propósito animar y dar seguridad a quienes habían esperado que Cristo viniera en 1844. Muchos habían caído en posiciones extremas que debían ser corregidas. Estaban los espiritualizadores que afirmaban su santificación y por lo tanto infalibilidad al haber venido Cristo en forma espiritual en el 22 de octubre. También había un grupo que estaba motivado por el emocionalismo ruidoso, acompañado de actividad corporal. Algunos de ellos pregonaban
que debían arrastrarse como niños en señal de humildad y hasta hablar en lenguas. Luego de una visión bastante peculiar del don divino, Joseph Bates se convenció de que las visiones de Elena estaban destinadas a dar consuelo y fortalecer la fe de un pueblo esparcido, desgarrado y desnudo desde el 22 de octubre de 1844. Las primeras visiones de Elena de White estuvieron destinadas a animar a los hermanos, pero a partir de 1846 comenzó a recibir información acerca de los nuevos descubrimientos doctrinales que otros estaban haciendo, entre los días 20 al 24 de abril de 1848. Se desarrollaron reuniones en la casa de Albert Belton en Rocky Hill, en Connecticut. Los principales oradores de estas reuniones de 50 personas fueron Joseph Bates, James White, y se pasaron largas horas de oración y estudio dirigente de la Biblia. Pronto se desarrollaron otras conferencias similares en New York. De 50,000, solo quedaron 50. Y Satanás tembló. ¿Por qué tembló con 50? Porque dijo, mira lo que me ha causado con 12 discípulos. Ahora con 50 me va a pegar duro. Y así fue cuando comenzaron a buscar un nombre denominacional. Como no había una organización central, los participantes dependían de sus propios recursos para trasladarse, por lo que James White cortó heno durante 5 semanas para conseguir dinero para que él y su esposa viajaran a Bolney y Port Gibson en Nueva York, donde se llevaron a cabo la segunda y tercera reunión. Y gracias a la intervención del don profético, los asistentes a las reuniones alcanzaron a conciliar sus creencias uniéndose en verdades básicas que continúan los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12, el último mensaje de misericordia de parte de Dios, de un Dios ofendido, de parte de un pueblo que lo ha desafiado. Una cuarta conferencia se realizó en Rock Hill y 2 más en otoño en Thompson. En Maine, Rochester y Massachusetts se llegaron a acuerdos generales entre los adventistas sabatarios que no pasaban en número de algunos centenares. Acordaron en torno a 8 puntos específicos. La segunda venida de Cristo inminente, personal y previa al milenio. También el doble ministerio de Cristo en el santuario celestial, cuya purificación había empezado en 1844. El sábado, como el sello del Dios vivo. La iluminación sobrenatural divina por medio de Elena de White. El deber de proclamar los mensajes de los 3 ángeles. La inmortalidad condicional y la muerte como un sueño. El tiempo de los 7 últimas plagas. La extinción final y completa de los malvados después del milenio. Los detalles no fueron elaborados, pero los conceptos básicos habían sido definidos para el final de 1848. Todos los escritorios bíblicos inspirados cuyos escritos no fueron incluidos en las escrituras, como 1 de Samuel 10:25, 1 de Corintios 5:9, Colosenses 4:16, son luces menores porque se dieron en un marco de tiempo más corto. Y su función es la de intensificar, simplificar, aclarar y ampliar las verdades y principios de la Biblia en su contexto contemporáneo. Y del mismo modo, Elena de White fue usada por Dios para ayudar a la naciente iglesia a fin de ser preparada para el encuentro con Dios a través de los estudios cuidadosos de la Biblia, sirviendo como luz menor, como los profetas bíblicos cuyas obras no aparecen en el canon. Durante los siguientes años, Dios siguió utilizando a la hermana White para llevar sus mensajes al pueblo, a fin de desarrollar un fuerte sistema de publicaciones, una red de hospitales y sanatorios, una floreciente obra educativa que tendría como propósito ser instrumentos de edificación de la iglesia, así como un poderoso testimonio de las ventajas de seguir la dirección de Dios. Ella además desarrolló un trabajo de orientación y guía cuando la iglesia llegaba a un asunto difícil. Su obra de profeta y mensajera era llevada adelante en paralelo a su obra como madre amorosa y esposa abnegada. Cuando Elena de White llegó a cumplir 50 años, su esposo James la describió así: hoy 26 de noviembre la señora White cumple
50 años. Llegó a ser una cristiana devota a la tierna edad de 12 años e inmediatamente se convirtió en una obrera a favor de otros jóvenes y tuvo mucho éxito en ganarlos para Cristo. A la temprana edad de 17 años, llegó a ser una poderosa oradora pública y podía mantener la atención de grandes auditorios durante 1 hora o más. No pudo ser la fundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a sus 12 años. El fundador se oye como presunción, pero no lo es. El fundador fue Jesucristo, quien a través de sus profecías en cumplimiento, Daniel 8:14, dio origen a este movimiento en 1844 para proclamar el último mensaje de misericordia y amonestación a un pueblo que perece en el pecado. Así que el movimiento adventista de 1844 no tiene fundador humano. Es el mismo Dios, el mismo Jesucristo, quien levantó este movimiento que no doblará rodilla ante Baal y que proclamará la verdad presente desenmascarando al hombre de pecado, al hijo de perdición. Aquel, al cuerno pequeño, el papado, que se sienta en el trono como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Ella viajó y habló a grandes auditorios, algunos de ellos de hasta 20,000 personas, desde el Atlántico hasta el Pacífico, en 18 estados, además de Canadá. Ella ahora ha trabajado públicamente durante 30 años. Además de esta gran labor, ella ha escrito muchísimos. Sus libros, ahora impresos, suman no menos de 5,000 páginas, además de miles de páginas de carácter epistolar dirigidas a iglesias e individuos, y más de 10,000 páginas sobre salud, con 3 años de primaria. Podemos estar seguros que el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas y lo que ha dicho se ha cumplido y que cumple con las características de un verdadero profeta. Y para aquellos que se preguntan que Dios no tuvo mujeres profetisas, déjenme recordarles que Hulda, Anita y las hijas de Felipe eran mujeres profetisas. A pesar de este gran trabajo, la señora White, a la edad de 50 años, estaba tan activa como lo había sido cualquier época anterior en su vida, y más eficiente con sus trabajos. Su salud, excelente, durante las últimas temporadas campestres, pudo realizar tantos trabajos, hablar, exhortar, orar, hasta viajar a Australia por tantos años y llevar a cabo el mensaje de la verdad presente. La frágil de su salud jamás fue un impedimento para que esta sierva del Señor desarrollara sus actividades conforme a la voluntad del Señor. Y finalmente, como Pablo, cuando llegó a descansar en la tumba, ella pidió a sus familiares, antes de morir, que no lloraran por ella, porque solamente habría que llorar por los vivos, que todavía estamos en esta lucha, pero que ella sabía para quién trabajó, para Jehová de los ejércitos celestiales, y que sus escritos, inspirados por Dios, pudieran trascender épocas y fronteras, traducidos a más de 70 idiomas. Impresionante, y todas ellas, la mayoría se han cumplido. Solo, igual que las profecías de la Biblia, solo falta la ley dominical, que ya muestra fuertes señales de que viene en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora que el papado ha tomado control absoluto del poder civil. Y miren qué interesante, ya para terminar. Nunca había venido un papa a Estados Unidos. El primero que llegó fue Juan Pablo II, cumpliendo la profecía de Daniel 11:40, ¿se acuerdan? El rey del norte, que finalmente llegó con ejércitos, con navíos. La perestroika, 1990-1991. Así que él fue el primero que llega a Estados Unidos, besa la tierra como cualquier chamán, reclamando la suya. Luego vino Benedicto,
quien fue a la Casa Blanca. Luego vino Francisco I, quien fue más lejos, a la Cámara de Senadores, donde se hacen las leyes. La ley dominical está más cerca que nunca. Y finalmente, los antes enemigos, Estados Unidos de Norteamérica y el Vaticano, ahora se conforman con ser las dos bestias de Apocalipsis 13, quienes sirven al dragón y le dieron su poder. Y el dragón desató una gran persecución contra los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Podemos estar tranquilos, a menos que olvidemos la forma en cómo el Señor nos ha guiado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Compartan, por favor. Cristo viene.